Valverde es planificador, educador y asesor financiero. Le podéis encontrar en su página web, sergiovalverdegroup.com, y está aquí pues cada miércoles dispuesto a darnos consejos o a advertirnos sobre situaciones o a comentar todo lo que tenga que ver con el tema de las inversiones, lo que tenga que ver con el tema de las finanzas. Querido Sergio Valverde, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también está todos los días aquí en Decisión Radio de 12 a 1. Exacto, en área financiera. En área financiera. Pues hoy querías hablarme de romper el miedo a emprender. ¿Hay miedo todavía en España a emprender? Bueno, es que no nos lo ponen fácil. Tampoco, quiero decir, a emprender en cualquier otro lugar es más fácil, pero emprender en España, para empezar, hay que pagar mucho, estás todo el día pagando a la administración. Sí, se te quitan. Es decir, ya con lo que has empezado tú, que luego voy a retomarlo yo un poco, ya se te quitan las ganas de emprender cualquier mini negocio, cualquier mini actividad. En este sentido, lo que te dicen mucho desde las escuelas es que siempre crees lo que es el producto mínimo viable, ¿no? Que empieces hoy, por suerte, a diferencia de antaño, con las páginas web que hoy hay en día, sí que puedes crear pequeñas tiendas online para empezar. Pero ¿qué ocurre? Que claro, con esas pequeñas ventas, como sean un poquillo abultadas, pues papá Estado te puede entrar ahí con Hacienda y la tesorería y dice, autónomos, y esto. Y claro, ya se te quita las ganas de emprender, ¿no? Porque, no, desde luego. Porque lo lógico es que, bueno, tuvieras una cantidad de años o que sí que te tuvieras que dar de alta, pero que no tributaras durante X años, pues para ver hasta dónde se puede afianzar realmente o se puede proyectar. Porque a lo mejor eso simplemente, pues lo que hemos hablado aquí algunas veces, ¿no? Una persona tiene un trabajo de jornada partida, pero tiene un servicio o algo que puede hacer a poquitos y yo qué sé, a lo mejor le da 300, 500 euros al mes y dices, ¿le vas a hacer tributar? Dices, bueno, a lo mejor en renta, es decir, que lo tenga que incorporar de cara a cuando haga la renta, pero pagar autónomos, estar pagando IVA, a lo mejor por esas cuestiones, pues se lo podría. No hay otras cuestiones, porque tuvimos una empresa, fuimos emprendedores, nunca más, y claro, al principio las pérdidas, bueno, al principio durante años, bueno, nunca tuve ganancias, ¿para qué te voy a engañar? No tuve nunca ganancias. Entonces, yo estaba poniendo mi patrimonio personal, pero entonces te dicen, tú pones tu patrimonio personal y cada vez que lo hagas tienes que hacer una especie como de crédito, como un préstamo. Sí. Y tienes que ir al notario. Digo, vamos a ver, no llego este mes con lo que hay y tal, y tengo que poner, porque como no llego y hay que pagar el seguro social de la persona que está, tengo que poner 300 euros o 400 de mi y tengo que ir al notario para que me cobre y todos los meses. Bueno, eso es unas cosas. La realidad sí, porque se supone que tú estás funcionando como banco para una empresa, entonces también entre padres e hijos cuando se realizan eso. Pero te imaginas cada mes, si tú tienes que cada mes fue. Y yo tengo que ir al banco, entonces, al notario, entonces, estás teniendo que poner de tu patrimonio personal porque no tienes beneficios ni tienes para cubrir gastos y encima quieren que tengas más gastos. Es un absurdo. Pues así estamos. Exacto. Todos son facilidades. Pues hoy quería contar un poquito, pero no cuentan todo, pero esa parte, digamos, la voy a aportar yo, que es la historia de una pareja, que ella es holandesa, se llama Mirte Sara Hughes y Javier Reta, donde dejaron sus trabajos para montar una tienda de sombreros, para reparar sombreros antiguos o hacer nuevos. Claro, uno se piensa así las cosas y dice, ostras, ¿habrá negocio o hueco o nicho para esa cuestión? Hombre, tiene que ser algo, o haces algo que no hace nadie. Exacto. Claro, y se corre la voz, sobre todo llegas a la gente para que la gente se entere y mira, pues quien tuviera un sombrero no encontraría quien se lo arreglara y de repente lo tiene. Puede venir de cualquier parte del mundo, ¿no? De España. Exacto. El problema, por lo que cuentan, es a veces para encontrar ciertos materiales, porque ya ha pasado el tiempo, claro. Etcétera. Pero claro, donde digo el miedo es que hay que entender que sus trabajos no cuentan cuáles eran. Exacto. Para dar este paso, claro, es un proceso de, oye, pues empezamos por aquí, se va corriendo la voz, empezamos a ganar un poquito de dinero, etcétera, etcétera. Y claro, llega un momento donde dicen, o damos el paso y lo hacemos de forma intensiva y dejamos nuestros trabajos, o compaginarlo es complicado. ¿Cuál es la cuestión
donde quiero ir también un poquito con este tipo de actividades. Tenemos que entender que esto es una forma artesanal de dar un servicio, porque ellos también, o de crear, porque son los dos, como muy bien dices, pueden reparar, con lo cual sería un servicio, o pueden crear. Pero, ¿dónde viene el problema? Este tipo de negocios no son escalables. ¿Por qué hablo de escalables? Porque es como otra de las famosas frases siempre dentro del mundo del emprendimiento. Tienes que buscar algo que sea escalable. ¿Y qué significa? Pues que puedas crear, yo qué sé, un McDonald's, por ejemplo. Porque tú puedes tener un McDonald's que empiezas con uno, empieza a tener éxito, abres otro y de repente abres un tercero, un cuarto y luego abres franquicias. Eso es escalable. O Facebook. Eso es escalable. ¿Por qué? Porque tú empiezas con una pequeña página web, eso se va creciendo. Recordemos Facebook, ¿no? Empieza con unas páginas de universidad y luego ya creas lo otro. Bueno, esos son negocios escalables. Pero claro, no todos los negocios son escalables. Tú lo que puedes ir haciendo luego es ir contratando gente. ¿Qué ocurre a medida que tú vas contratando gente? Que esa cosa de yo quiero a estos, vamos a decir, artistas, porque al final se puede decir que son artistas, para que me hagan el sombrero, ya no te lo van a hacer ellos, te los van a empezar a hacer sus trabajadores. Entonces, ese glamour, por un lado, yo empiezo a entender que se pierde un poco. Con lo cual, este tipo de negocios, ¿qué ocurre? Pues es como la hostelería, que son muy sacrificados. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a cobrar precios muy altos para poder dedicarle tiempo a cada uno de los sombreros. Claro. Porque si lo que intentan es acortar los tiempos, ellos hablan de que utilizan las herramientas que se utilizaban entonces. No herramientas nuevas de hoy en día que a lo mejor podrían... No, las antiguas. Con lo cual, el proceso de crearlo es muy lento. Esto es una persona que tenga un sombrero que le quiera muchísimo por 1000 historias y esté dispuesta a pagar 100 euros o 150 euros para que le arreglen el sombrero. Y es como los negocios de lujo. O sea, sí. Es para eso. Y tienen que tener su nicho y seguramente lo tengan. Y tenemos que tener claro que posiblemente sea un nicho de clase media alta. No, más alta que incluso media, pero vamos, sí, pero puede existir. Esto es como las capas de Acuña o de no sé cuánto. Pues de repente hay una persona que te puede arreglar eso y dices, oye, qué bien, ¿no? Entonces, ¿qué intento decir? No hay que tener miedo a emprender, pero hay que hacerlo con cabeza, siguiendo los pasos y caminando. Y que no es fácil, que esto de al final, siempre cuando vemos un caso de éxito, luego hay que rascar detrás para ver exactamente cómo sería. Que no es la startup que, es que lo hizo en un garaje, sí. Steve Jobs, el de Amazon y tal. Bueno, cuidado. Detrás de ahí, en parte como tú has dicho también, Esther, hay que poner pasta y casi siempre es pasta de uno, endeudarse. Y muchas veces te acabas arruinando y es complicado. Y más en un país como España, que ya sabemos que no te apoya. No te aporta nada. No te apoya nunca y que luego encima, si triunfas, te mira mal. Que es que esta es otra, ¿no? Encima, si triunfas y ganas dinero, encima te miran mal, a ver a quién han matado. O sea, este país es así con los funciona empresarios. Así, somos complicados. Tristemente. Somos complicados los españoles. Luego, entrando a lo que has dicho tú del 9,8% de IPC, se esperaba un 8%. El consenso del mercado esperaba un 8%. Pero, se esperaba un 8% porque no deben ir ellos al supermercado, deben mandar a alguien. Porque es que si tú vas al supermercado, poco me parece. Bueno, se está empezando a hablar de que va a haber racionamiento. No. Acaba de sacar una ley ahora, una de estas prohibiciones que le encanta a este gobierno prohibir, que es que ahora van a prohibir que se lleven más de determinado número. Sí, por eso. Por eso, llegados al extremo, te vas a poder llevar, como en la posguerra, con las cartillas. A ver, hombre, no... Se has exagerado. Bueno... Es para que no se lleve la gente, porque decía una señora el otro día, se ha llevado 12 botellas de aceite de girasol. Señora, ¿cuántos gasta usted? Una al año. Digo, al mes. Se ha llevado 12. Claro, pero eso es entendible. Porque si ahora está este precio, imagínate cómo estará dentro de una semana o dentro de 2. Estará más precio. Con lo cual, lo que está haciendo en el fondo es ahorrar. Es que el problema ya no es solamente... Estás como el Facuo, estás como Rubén, el del Facua, que ha dicho que está en contra. No, perdona, las comparaciones odiosas, pero que ha dicho que esto está fatal porque entonces los comercios pueden retener también sus mercancías para luego subirlas. Bueno, de Facua lo dejamos ahí. Luces y sombras, ¿no? Pero la cuestión es que hay que entenderlo. Si tú compras ahora unos precios, lo que puedes estar es ahorrando de cara. ¿Cuál es el problema de ahora?
que como tenemos huelga de transportistas, ese desabastecimiento se produzca. Bien es verdad que también se habla de que aunque no hubiera huelga de transportistas, a lo mejor de ciertos productos podría haber problemas, pero sería en determinados. Ahora, estando, por ejemplo, yo tengo un cliente de una formación del País Vasco, pues los puertos en Bilbao están cerrados porque no llegan a Claro. unos acuerdos. Ujú. Y es difícil porque me contaba este alumno mío que se pusieron a rebuscar facturas pues para investigar un poco entre el que paga, o sea, el cliente final, y lo que le llega al transportista. Bueno, y resulta que la intermediación que hay en todo ese proceso no es que sea enorme, es un robo, ¿no? Porque al final Claro. es casi un 50% lo que se reparten ahí los intermediarios. Pero bueno, este es otro punto. El IPC, bueno, yo hablaba de que a lo mejor para mayo estaba sobre el 9, ya estamos en el 9, con lo cual para el próximo mes, si subimos hasta el 11, no sería de extrañar al ritmo que llevamos. Y es lógico. Aquí, ¿cuál es el problema? El gobierno. Que el gobierno lo achaca que esta gran subida Es por la guerra. la invasión. Y no es verdad. Esta gran subida viene ya de antes. Sobre todo porque ellos decían que la invasión no iba a ser precisamente a España, iba a ser quien más lo sufriese. Y resulta que somos los que más. ¿Cómo está la inflación por el resto de Europa? Va a estar muy alta. Es decir, cada país, a lo mejor, Alemania no la va a tener tan alta como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay... O sea, Alemania, que es el que realmente tendría que subir con el gas y con... No. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué? Porque a nosotros hay ciertos aspectos que nos perjudican más que a esos otros países. Es decir, para empezar, esos países puede que tengan reservas o tengan ya productos comprados, con lo cual las fábricas o las empresas no estén repercutiendo esos mismos precios. Sí. Cuestión que aquí en España sí que puede ser. Si te das cuenta... El 7,3 estoy leyendo ahora mismo, hace una hora. El 7,3 alcanzado en Alemania. En Alemania. ¿Qué ocurre? Si te das cuenta, en España, Italia, etcétera, en todos estos países, las inflaciones no suelen estar igualadas. Y no todos tan malo. Te quiero decir, si tú te vas a Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Tienen también el IPC disparado, pero es que la tasa de empleo que va a salir el viernes va a ser un punto a lo mejor más baja que el mes anterior. Es decir, ellos están constantemente en busca del pleno empleo. Ellos no tienen problema. Cosa que aquí en España, si tuviéramos este 9,8, pero dijéramos que los salarios están subiendo, no hay un estancamiento de la economía, etcétera, pues estaríamos mejor. Esa famosa frase, ¿no?, que está empezando a venir por todos lados, ¿no?, de la estanflación. Entonces, ¿cómo se puede proteger o cuál es la solución que digo siempre a las personas contra este 9,8%? Pues que ahorren, lo que tú has dicho también al principio. Que coman menos. Bueno, no sé si es comer menos, quizás... Que gasten menos. Sí. Hay que gastar menos. Aquí hay que entender una cosa, y esto lo voy a hilar un poquito con el siguiente punto, ¿no? Los bancos, por ejemplo, a mi padre le han ofrecido un fondo en renta fija en bonos españoles e italianos. ¿Qué dices tú? Todavía no hemos subido tipos de interés en Europa y ya me estás ofreciendo que pueda invertir en estos bonos que no me van a dar nada. ¿Qué me pueden dar? A lo mejor un 1%, un 1,5% en 5 años. Y tienes que tener 5 años parado el dinero. Exacto, porque si no tienes penalizaciones. Claro. Pero es que el problema no es ese. Tú inviertes en este producto, aunque te dieran durante este año el 1 ya. Es que la inflación está, vamos a redondear al 10. ¿Qué ocurre con ese gap, con ese 9%? Es decir, si tú dejas el dinero en el banco, lo que tú ya tienes en el banco vale un 10% menos. Tu salario es un 10% menos. Todo eso la gente tiene que entender que lo tiene que recuperar. Al que le puedan subir el salario, por ejemplo, a los de Mercadona se lo iban a subir hasta un 6%. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir con este 4%? Bueno, pero por lo menos los de Mercadona tienen ventajas. En algunas otras industrias o en otras empresas se los van a poder subir. Hablábamos también de las pensiones. Este año va a haber una subida, creo que de un 3% las pensiones, un 4% como máximo. ¿Pero qué ocurre con el 6% que falta? Es decir, encontrar un producto o una situación que nos vaya a cubrir ese hueco es muy difícil, porque incluso aunque inviertas con los mejores inversores, un Warren Buffett, etcétera,
es muy complicado que tú mensualmente cubras ese 10. Va a ser muy complicado. Y eso la gente lo tiene que empezar a entender. ¿Qué forma hay de cubrirlo? Si no es por la parte del ingreso, tienes que intentar hacerlo por la parte del ahorro, que es gastando menos. Es que no hay otra forma. No hay otra forma, ¿no? Eso no quita que tú puedas ir buscando formas para ir cubriendo esos huecos, con el emprendimiento que hemos hablado antes, con empezar a invertir o aprender a invertir, etcétera. Pero no hay otra forma. Y lo que no hay que contratar nunca son los productos, como estamos viendo, de los bancos. Porque en este caso a mi padre no le han ofrecido unas preferentes ni cuestiones de bueno, eso. Ahora ya no les queda más remedio que decir cuando son cosas de riesgo que son de riesgo, que antes no lo decían. Pero tampoco lo dicen. Pero a mi padre le han mentido, porque mi padre cuando le llamaron para ofrecérselo le dijeron que no tenía penalización. Siempre mienten. Y le digo yo, claro, pero es que te mienten esto. Dicen, ya, pero es que si yo voy a ir, luego me voy a dar cuenta. Ya, pero ya te han hecho ir. Y no será el caso de que cuando tú llegues allí no te extrañe que tenga bajo la mesa otra segunda propuesta para otra cosa. Que ella te cuenta la verdad, pero ya te ha hecho venir y no es un no por teléfono, ya te ha hecho venir, ya le tienes face to face, cara a cara, como la película. Entonces, todas esas cuestiones hay que controlarlas. Por eso es tan importante la educación financiera. Por eso sí, efectivamente. Hay que ponerse en manos, en este caso siempre lo digo, de un planificador financiero. ¿También por qué? Porque dentro de una semana tenemos renta. El día 6 ya empezamos a poder presentar la declaración de la renta. Y lo que no se da la cuenta a la gente es que si tú realizas una planificación financiera, entre comillas, ya estás adelantando lo que te va a venir en la renta del año que viene. ¿Por qué? Porque si más o menos vas a mantener los mismos números, pero consigues controlar el gasto, si tienes que pagar, ya vas a saber lo que vas a pagar, pero tú has ahorrado más. Porque el problema, y esto me vas a decir si tengo razón o no, es que la gente hay mucha que se empieza a frotar las manos porque Hacienda le va a devolver ahora con la renta. No sabe que era suyo. ¡Exacto! Claro, aquí la historia es mi hijo, por ejemplo, que ha empezado a trabajar y tal, y le digo, oye, tienes que decirle que te suban, porque tienes muy poquito. Dijo, no, yo soy consciente de que cuando llegue la declaración de la renta tendré que pagar 2.000 o 3.000, pero quiero tenerlo yo. Claro, si tú eres consciente de eso, pues estupendo. Exacto. Pero si no eres consciente y luego dices que tengo que pagar 3.000, pues claro, tienes que pagar 3.000 porque no lo has pagado antes. Exacto. Claro. Y si te lo devuelven es porque lo has pagado antes y lo tenía el Estado y no tú. Claro, pero encima se ha quedado ese dinero con el cual se ha estado financiando, claro, pero no te paga intereses por él. No, te los cobras si tienes algún problema, pero eso nunca te los paga. Exacto. Entonces, y además tenemos otro problema, que es que prácticamente no te puedes desgravar nada para... Últimamente no te puedes desgravar nada. Pues es que lo han quitado todo. Es decir, gente que tenía hipotecas, no sé si era hasta el 2000, no me acuerdo, hasta 2015 puede ser, o por ahí. Sí, claro, la verdad que las hipotecas con los bajísimos que estaban los intereses tampoco se iban a poder desgravar. Bueno, pero pero lo quitaron. Entonces, todas esas personas que sí que han tenido hipotecas hasta esas fechas, pues oye, todavía pueden seguir deduciéndoselo, pero si no, no hay muchas deducciones. Y hay ciertas cosas pero te deduces si pagas un alquiler, ¿no? Sí, hay algunas deducciones. Porque desde luego al que lo cobra le graban. Sí, pero también el dueño, el que recibe el alquiler, en determinadas situaciones también se puede deducir. Pero no hay gran variedad. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, alguien que lleva a sus hijos a un colegio privado, pues se podría desgravar esa cuestión. Esa guerra. O sea, entonces te dicen, pues no, pues le llevas al público, pero vamos a ver que no estoy haciendo un gasto. Esa guerra la tenía yo porque como aquí Esperanza Aguirre en su momento, y mi hijo estaba en un colegio privado, dio un porcentaje máximo y un porcentaje también para la ropa del colegio y tal, que mi hijo estaba en un colegio muy caro, entonces pues se salía de todo, pues ya está, pues lo que fuera. Bueno, lo que tuve que oír, porque lo que quieren es que vayan a la privada. Digo, ¿pero qué me estás contando? Que a mí me van a desgravar, que yo pago por mi hijo 12.000 euros al año y me van a desgravar 100 euros o 200. ¿Qué me estás contando? Pero la gente estaba como muy con la Esperanza Aguirre, porque estaba para los privados. ¿Qué te parece? Pues casi va al país. así vemos cómo va el país, ¿no? Digo, ¿cuánto cuesta un niño en la pública? ¿6.000 euros al año? 6.000 euros creo que vale un niño segunda. Si yo no le llevo, pues eso que se ahorra el Estado, pues por favor, porque me quite 1.000, a mí que se va a estar ahorrando 5.000 tampoco pasa nada. Pero ¿no? lo has dicho tú antes, el problema, el mantra que cuenta la parte izquierda del mundo, es que si tú no pagas impuestos, etcétera,
es que vas en contra de la sanidad pública, del colegio, de la educación, etc. Y lo que hay que empezar a entender es que cuando no existía esa parte de socialismo, me voy a la época feudal o en cualquier momento de la historia, había instituciones que se encargaban de cubrir eso. Bien desde la iglesia, por ejemplo, con el tema de la educación, pero también ayudaban a los pobres, había organizaciones para las familias. Es decir, ¿era el mundo ideal? Está claro que no. ¿Pero qué hicimos a medida que hemos sido humanos? Bueno, pues tenemos que entender, esto es chungo, porque cuando empiezas a analizar, los estados no es nada, es algo etéreo. Es decir, cada estado, España, etcétera, es una cuestión que ha creado el ser humano, claro, pero que no es nada, son unas líneas en un mapa. Con lo cual, si tú las trazas de otra forma, puedes tener otro amor a otro país o a otra circunstancia, ¿no? Otra cosa es que se alimenten ciertos nacionalismos, que eso nunca es bueno. Pero, entonces, la cuestión de que porque el Estado no nos vaya a dar esos servicios, va a dejar de existir. No, perdona, tenemos asociaciones que se encargan de cubrir las necesidades de alimentos. Tenemos, si no existieran los colegios y tal, seguro que habría alguna asociación que se dedicaría a dar enseñanza a los niños. Con lo cual, la parte privada siempre va a existir. Siempre. Entonces no necesitamos en sí al Estado. Lo que pasa es que nos venden la idea de que el Estado, todos los que han ido gobernando a través de los siglos, de que son necesarios, pero realmente no son necesarios. La sociedad podría crear esos entes y serían más eficientes. En el caso de los colegios, pues hay cantidad de cooperativas que la gente tiene y tal, pero es el problema con la gente que no tiene posibilidades de pagar un porcentaje de esa cooperativa o de ese colegio que está. Pero bueno, es un... Entonces, que no se pagaran esos impuestos, además es que en esto salió la ministra diciendo eso, que ahí en el púlpito, no, es que ustedes, crisis del 2008, bajar impuestos, tal. Perdone, se supone que usted ha estudiado una carrera, ha estado en Europa, sabe de economía, usted sabe que bajar los impuestos es lo que hay que hacer para que no se estanquen las economías. Pues no, dicen los gurús que no. Los gurús de un lado. Sí, dicen que no. Así el PP pide, dice aquí, reducir 60.000 millones de gasto y alerta. Pedro Sánchez lleva al colapso. Porque entonces dice, ¿estos que quieren que bajen los impuestos? ¿Cómo van luego? Pues mira, a lo mejor es que hay 60.000 millones de gastos que se puede reducir. A lo mejor es que estamos gastando más de lo que debemos y luego después nos repercute. A lo mejor. Yo me acuerdo una vez que alguien me dijo lo que se gastaba en gasto corriente, teléfonos, luz, y es flipante lo que se podía reducir de ahí. El otro día, no sé si viste, es la ministra que salió el listado de comidas que tenía, que si langostas, que si no sé qué, que dices tú que no. Pero aunque quitásemos todos esos gastos, el problema es que el ente público no sabe gestionar y gestiona mal. Y luego tenemos que poco se está hablando, bien es verdad que hay un periodista que sí que lo está dando, que no sé cómo va a acabar la cuestión, que está yendo por los inspectores de Hacienda. Está yendo directamente, va a sacar un documental sobre los inspectores de Hacienda, de los bonus que quiere poner el gobierno este año para que vayan azuzando a empresas. En este caso también se habla de que se van a meter ahora con los transportistas, bueno, con una serie de cosas, pero ¿desde cuándo se ha visto que con independencia, pongamos que no hubiera habido esto de los transportistas, que un inspector de Hacienda va a cobrar un bonus por si pone más sanciones o pone menos sanciones? Por ser malo. Por ser inflexible, porque muchas veces lo que debería entender un inspector de Hacienda cuando te cuentan las cosas que tiene enfrente es lo que hay, pero si te pones inflexible ante la ley, pues a lo mejor puede llevarse por delante a un montón de gente, claro. Muy mal. Exacto. Muy mal. Ay, Sergio Valverde, qué gusto hablar contigo como siempre. Os recuerdo a ti y a todos los que nos estáis escuchando que Sergio Valverde tiene una página web maravillosa que es sergiovalverde.group.com y allí podéis entrar, podéis pedir cita con él y lo que ha dicho, no os fiéis de lo que digan los bancos. Antes de nada... Contratar un profesional, un planificador. Que no es porque él lo sea, es porque, mira, ¿ves? Su padre como lo tiene, dijo, oye, Sergio, dijo, quieto parado. Exacto. Un beso muy grande, hasta el próximo miércoles. A ti, Esther, un saludo.